Gracias. Empezamos el conteo informática, por favor. Claro que sí, grabando, 3, 2, 1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 15, 16, 17 y 19 del Reglamento en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IEPCO, para el día de hoy, martes 11 de julio de 2023, se convocó a las personas integrantes del Comité de Adquisiciones de este instituto a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que procederé a pasar lista de asistencia. Consejera Presidenta, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. Presente. Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, maestro Miguel Ángel García Onofre. Presente. Directora Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Alejandra Reyes Pérez. Presente. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. Presente. Coordinadora Administrativa, licenciada Noemí Sánchez Gutiérrez. Presente. Y contamos con la presencia del Contralor General, maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez. Presente. Muchas gracias. Presidenta del Consejo General y de este Comité de Adquisiciones, le informo que se encuentran presentes 8 integrantes, incluyendo a la de la voz, Ileana Araceli Hernández Gómez, secretaria ejecutiva, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, secretaria, directores ejecutivos, directoras ejecutivas, coordinador administrativo y Contralor General de este Instituto Estatal Electoral. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 17:08 del día de hoy, martes 11 de julio de 2023, se instala la presente sesión del Comité de Adquisiciones de este instituto y en virtud de lo anterior proceda la Secretaría a poner a consideración de la mesa el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, Presidenta, como proyecto del orden del día tenemos como primer punto pase de lista, segundo punto declaración del quórum legal, tercer punto del orden del día lectura y en su caso aprobación del orden del día, como cuarto punto declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Estatal Electoral. Como quinto punto, toma de protesta de las y los integrantes del comité. Sexto punto, propuesta del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2023. Y como séptimo punto, la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Integrantes del comité, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Hay alguna intervención? Adelante, Contralor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi presencia aquí es con la finalidad de hacer y trabajar y que esta instalación se haga de manera correcta y como debe de ser. En primer lugar, quisiera yo también comentar que según la disposición del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Electoral de Oaxaca, dice que el instituto deberá formar un programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de la coordinación administrativa. Nosotros estamos instalando este comité y dentro de este programa, dentro de este primer punto del orden del día, debe de señalarse y presentar un programa anual de trabajo derivado de las necesidades del instituto y lo establece el reglamento de adquisiciones. Dice que debe de presentarlo la coordinación administrativa. No es que nosotros tengamos, o por lo menos ustedes tengan que aprobar un orden del día estableciendo como próxima sesión el 1 de diciembre.
Eso es lo que yo quiero manifestar. Ya ustedes determinarán, ustedes son los que votan, ustedes son los que determinan. Yo lo que yo estoy haciendo en este momento es manifestando de manera muy clara y precisa que es importante que se debe de presentar un plan anual de trabajo. No es así nada más presentarlo en el orden del día, la próxima sesión que se va a llevar a cabo, y eso no es lo que se establece el reglamento de adquisiciones. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Contralor. ¿Me permite una pregunta? Claro. Quisiera que me dijera el fundamento donde dice que en la primera sesión de instalación se debe de presentar el programa. Por favor. Con fundamento de los artículos 1, 18 y de las más aplicables de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, así como 11, 13, 14 y 15 y demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Instituto deberá formular un programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios a través de la coordinación administrativa, a partir de la información que se proporcione en las áreas, y deberá contener como mínimo la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios en los porcentajes que la coordinación administrativa determine en función del presupuesto. Y esto se encuentra en el reglamento de adquisiciones. Sí, yo solamente pregunté el fundamento donde dice que en la instalación se debe de presentar el programa, porque podemos instalar hoy el comité y podemos programar una próxima sesión en donde se presente el programa. Ahí dice que se debe de presentar un programa. No dice que en la instalación del comité se deba de presentar el programa. Estoy de acuerdo con lo que tú me estás comentando, pero según el programa que ustedes me están presentando, y aquí lo dice, aquí mira, no sé si tú también lo leíste, dice propuesta de calendario de sesiones ordinarias del comité. Nunca dice en ningún momento que van a presentar un programa anual. Entonces sí les pediría por favor que nada más me informen eso, y eso es todo lo que yo estoy comentando. De acuerdo, todavía no podemos iniciar no hemos aprobado el orden del día, entonces yo solicitaría que una vez que abordemos el punto del calendario, en el calendario vamos a modificar las fechas y ahí ponemos una fecha para presentar el programa anual de trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos. Secretaria, por favor. Si no hay más intervenciones, le solicito a la Secretaría someta a votación el proyecto del orden del día. Gracias, presidente. Ha tomado nota. Integrantes del Comité de Adquisiciones, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración, con el agregado de, en el punto 6 de propuesta de calendario de sesiones ordinarias, se integrará el programa de trabajo. Porque apenas estamos aprobando el orden del día. Cuando vayamos al tema del calendario, ahí dentro del punto del calendario estaremos haciendo las modificaciones correspondientes. Sí. Entonces, solamente en este momento votar el orden del día. Sí, presidenta. Integrantes del Comité de Adquisiciones, sírvanse manifestar de forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el proyecto de orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes con voz y voto de este comité. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Consejera presidenta, como siguiente punto del orden del día tenemos declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, les informo
que mediante acuerdo IEPCO CG 17/2020, de fecha 29 de septiembre de 2020, fue aprobado el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Dicho reglamento, en su artículo 15, establece que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es el órgano colegiado de carácter permanente de consulta, asesoría, análisis, orientación y dictaminación del Instituto, e intervendrá como instancia administrativa en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se requieran de conformidad con el reglamento referido y demás disposiciones normativas aplicables, así como en la baja, enajenación y desechamiento de los bienes propiedad de este instituto. En tanto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 46, fracción sexta, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, la Junta General Ejecutiva deberá integrar el Comité de Adquisiciones del Instituto y vigilar los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicio, realización de obra y enajenaciones de bienes que instrumenten para su adecuado funcionamiento. Mediante acuerdo IEPCO CG 07/2023, de fecha 24 de marzo de 2023, se designó a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Mediante acuerdo IEPCO CG 08/2023, de fecha 31 de marzo de 2023, se designó a las personas titulares de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes y a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Por lo anterior y acorde a lo establecido en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, siendo las 17:17 del día de hoy, martes 11 de julio de 2023, se declara formalmente instalado el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para efectos de que su operación se realice con base a los criterios de austeridad, planeación, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad que aseguran las mejores condiciones para ese instituto, por lo que dicho órgano colegiado estará integrado de la siguiente manera. Una presidencia con voz y voto, que será la licenciada Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Consejo General, quien acorde a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese instituto, podrá nombrar una suplencia con el fin de tener un óptimo desempeño en cada una de las actividades. Por lo que en este momento nombro a la maestra Alejandra Reyes, directora ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, como mi suplente en este comité de adquisiciones, en los casos de que yo no pueda acudir al mismo. También estará integrada por una secretaría técnica con voz y voto, que será la maestra Ileana Araceli Hernández Gómez, secretaria ejecutiva. Un primer vocal con voz y voto, que será la licenciada Noemí Sánchez Gutiérrez, coordinadora administrativa. Una segunda vocal con voz y voto, que será la licenciada Alejandra Reyes Pérez, directora ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. Un tercer vocal con voz y voto, que será una tercera vocal con voz y voto, que será la maestra Carolina María Vázquez García, directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Un cuarto vocal con voz y voto, que será el licenciado Miguel Ángel García Onofre, director ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidaturas Independientes. Un quinto vocal con voz y voto, que será el maestro Filiberto Chávez Méndez, director ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, así como el titular de la Contraloría General, el maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quien solo tendrá voz en las sesiones celebradas por el Comité de Adquisiciones y Arrendamientos. En razón de lo anterior, le solicito ponernos de pie, toda vez que se llevará a cabo la instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Con fundamento en el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, procederé en primer término a rendir protesta de ley en términos siguientes.
Ciudadanas y ciudadanos integrantes de este comité, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y cargos como presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden. Aquí, a continuación, procederé a tomar protesta de ley a las demás personas integrantes de este comité. Por lo que les pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo como integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que se les ha conferido? Sí. Si así no lo hiciere, que la sociedad y el Estado se lo demanden. Muchas gracias. Podemos tomar asiento e instruyo a la Secretaría para que informe a las y los integrantes de este colegiado las atribuciones conferidas en este comité. Muchas gracias, Presidenta. Con su autorización, integrantes de este órgano colegiado, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, informo a ustedes que este comité tendrá, dentro de otras, las siguientes atribuciones: contribuir a la elaboración de la normatividad para las adquisiciones, enajenaciones, los arrendamientos y los servicios de cualquier naturaleza, vigilando su estricto cumplimiento; determinar en su caso los bienes y servicios de uso generalizado que se adquirirán en forma consolidada con el objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias de desarrollo. Revisar los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las modificaciones que se presenten durante su ejercicio, formulando las observaciones y recomendaciones convenientes. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a contratar por parte del Instituto a fin de simplificar las tareas de mantenimiento y servicio. Dictaminar las bases de los procedimientos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios, así como autorizar la expedición de convocatorias o invitaciones correspondientes de las modalidades previstas en las fracciones tercera y cuarta del artículo 22 y último párrafo del artículo 52 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Procurar el mejoramiento de los sistemas y procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza. Plantear la obtención de asesoría externa especializada, debiendo acudir a las dependencias o entidades que por su ámbito de competencia conozcan la materia. Instituciones de educación superior, empresas, laboratorios, despachos profesionales, entre otros. Instruir a la coordinación administrativa la realización de las investigaciones de mercado en los casos que se considere necesario. Dictaminar los casos de excepción a los que se refiere el artículo 54 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y las demás que le confieran el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaria. Continuando con la sesión y en virtud de la solicitud o más bien la observación que ha hecho el Contralor de este instituto, propongo que en un término de, ¿cuándo serían? ¿3 meses? ¿Septiembre? En el mes de septiembre, ¿sí? En el mes de septiembre, la coordinación administrativa nos presente el programa que ha solicitado, más bien que ha observado la Contraloría que debe de contar este comité de adquisiciones. Entonces, antes de someter a votación la propuesta de calendario, yo solicitaría a la Secretaría someta a votación en caso de que hubiera otra propuesta, antes de que
se vote mi propuesta, yo pregunto al Comité de Adquisiciones si tienen alguna otra propuesta al respecto o alguna observación respecto al calendario de adquisiciones. ¿No? ¿Ninguno? Muy bien. Entonces, solicito a la Secretaría someta a votación, antes de someter a votación el calendario, la propuesta de que en el mes de septiembre la Coordinación Administrativa presente el programa a que ha hecho referencia el Contralor y que se encuentra fundamentado en el artículo 1 y 18 de la Ley de Adquisiciones. Por favor, secretario. Sí, presidenta, me permito someter a consideración de este comité de adquisiciones, agregado en el sentido de que la coordinación administrativa presente. Secretaria, está pidiendo la voz el Contralor. Adelante, Contralor. Porque se recuerda que es en el fundamento en el artículo 14 del reglamento de adquisiciones, por favor. Artículo Sí. 14 del reglamento. Además, como en la ley en los artículos de la ley que señala la presidenta, pero específicamente en el artículo 14 del Sí. reglamento de adquisiciones, arrendamiento y servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ahí lo establecen. Sí, sí, justamente iba a hacer la lectura. Integrantes de este comité de adquisiciones se somete a su consideración el agregar la obligación de la coordinación administrativa para que en el mes de septiembre dé cumplimiento al artículo 14 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para formular el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Consejera presidenta, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor. Directora ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Directora ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Alejandra Reyes Pérez. A favor. Director ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Gracias. Coordinadora administrativa, licenciada Noemí Sánchez Gutiérrez. A favor. Su servidora, secretaria de este comité, licenciada Eliana Araceli Hernández Gómez. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de las y los integrantes de este comité. Muchas gracias, secretaria. Entonces, ahora le solicitaría que someta a votación el calendario ya incorporado que en el mes de septiembre se debe entregar este programa anual. En ese sentido, me permito someter a su consideración la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral, quedando como primera sesión en el mes de septiembre y segunda sesión ordinaria en el mes de diciembre. Consejera presidenta, licenciada Elizabeth Sánchez González. A favor. Directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Carolina María Vázquez García. A favor.
Director Ejecutivo de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, licenciado Miguel Ángel García Onofre. A favor. Directora Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, licenciada Alejandra Reyes Pérez. A favor. Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor. Coordinadora Administrativa, licenciada Noemí Sánchez Gutiérrez. Gracias. Secretaria del Comité, su servidora Eliana Araceli Hernández Gómez, a favor. Presidenta, le informo que la propuesta de calendario de sesiones ordinarias ha quedado aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Consejera Presidenta, le informo que como siguiente punto del orden del día tenemos la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Adelante, Contralor. Antes de finalizar esta sesión, y como se está instalando la sesión del comité, sí quisiera yo hacer hincapié en varios puntos. Uno es que, debido a la experiencia que hemos tenido, le solicito a la secretaria y a la coordinadora administrativa de manera muy puntual y respetuosa que se atengan a lo establecido en el artículo 19 del reglamento de elecciones para convocar a sesiones, ya sean ordinarias, extraordinarias o urgentes. Porque, si bien es cierto, esta primera sesión se nos notificó a las 19 horas con 16 minutos del día de ayer, y la sesión se llevó a cabo 24 horas, bueno, sin que se cumplieran las 24 horas, con de anticipación se nos fue notificado. Yo no quiero ser exigente, sin embargo, me preocupa un poco porque luego, cuando se presentan las propuestas de las sesiones, a los 20 minutos o 30 minutos nos están entregando los expedientes correspondientes de cada uno de las sesiones de comité y de las propuestas que se puedan realizar para la adquisición de bienes o servicios, o en su caso de arrendamientos. Sí quería pedirles, por favor, de manera muy respetuosa, que sí es importante que se haga la notificación a nuestros respectivos correos de manera anticipada para que todos los integrantes de este comité lo tengan y puedan analizar todas y cada una de las propuestas que se presenten, así como las actas que ustedes presenten, para que todo salga y resulte como debe de ser, de manera profesional y muy bien como ustedes saben hacerlo, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, yo quiero hacer hincapié en dos cosas, y esto sí quiero que por favor venga plasmado en la... Contralor, yo solamente le quiero manifestar que no tenemos asuntos generales y lo que usted está comentando no está dentro del orden del día. Nos tenemos que ajustar en el orden del día. Sin embargo, le concedo el uso de la voz para manifestar lo que usted está manifestando. No va a quedar establecido dentro del acta, puesto que no es un punto que se solicitó dentro del orden del día. Sí, pues agradezco. Lo único que quiero, por favor, es que este comité se apegue a los montos establecidos en la ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca, específicamente en el artículo 28. Ahí se establecen los montos. Ya en auditoría se ha establecido, se les ha observado que los montos que establece el reglamento no son aplicables. Aún así se están aplicando. Es importante, por favor, que este comité se apegue a la ley de adquisiciones. Eso es todo, y yo lo que quería comentar, y agradezco que se me haya dado el uso de la palabra. Es cuanto. Gracias, Contralor. Habiéndose agotado los puntos a desarrollar en este orden del día y no habiendo otro asunto que tratar,
Se da por terminada la presente sesión de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, siendo las 17:35 del día de hoy, martes 11 de julio de 2023. Que tengan todas y todos muy buenas tardes. Buenas tardes.